solamente vamos a hacer énfasis en el temor y también en el rechazo. Son los puntos como más importantes en este capítulo, ¿no? Y vamos primero a analizar, ¿no?, lo que nos dice en este capítulo. Voy a leer una porción y vamos a estar hablando acerca de esto. Dice: vamos a orar antes de empezar, y que sea Dios ministrando a través de nosotros, porque yo no sé, no somos nosotros los que vamos a estar hablando, sino es Dios a través de nosotros. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí en esta tarde, porque permites que estemos juntas, reunidas en esta casa, Dios, para aprender tu palabra, para meditar acerca de tu redención, que tu palabra que no salgamos vacías en esta tarde, sino que tomemos, Señor, de lo que nos quiere decir Dios. Ayúdanos a nosotras a que seamos un instrumento para darle de conocer de tu palabra a nuestras hermanas que están aquí, Dios. Permite que esa semilla que se va a sembrar en nuestro corazón en esa tarde, que el día de mañana o en los días posteriores dé fruto en nuestro corazón también, y que podamos reflejarlo en las demás personas, Dios. Gracias otra vez porque nos permites estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle lectura a una parte. Son dos páginas nada más. Y dice: el enemigo de nuestras almas ha conseguido infligir heridas en la vida de los hombres, especialmente en niños inocentes, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Que pues nos enfatizamos en que los más atacados en estos temas son los niños, ¿no? Porque son almas inocentes. Y dice: paralizándolos a tal punto que no se pueden desarrollar emocionalmente con normalidad. Las heridas profundas causadas en el alma tierna producen daño emocional y síntomas para los que a veces no existe recuperación, a menos que se halle una solución espiritual. A través de estas heridas, Satanás encuentra un firme asidero desde el cual acosar y controlar a su víctima, pero Jesús vino a traer sanidad emocional. Con su obra redentora, Cristo ha herido a Satanás en la cabeza, tal como Dios lo prometió en el jardín del Edén. Un problema que frecuentemente acosa a la gente es el temor, también originado en experiencias pasadas. Ejemplo: una señorita cristiana madura era atacada por el temor a la muerte. Siendo firme en su fe y ferviente en su relación con Dios, no había meditación, corriendo sofocada de espanto y jadeante. Ese temor la afectó por muchos años. Y nos dice también: Satanás puede inclusive atacar a los niños antes de nacer. La práctica del aborto ha destruido miles de vidas, pero el hijo no deseado que sobrevive puede sufrir graves síntomas de rechazo. Bueno, primero vamos a hablar acerca del temor, ¿no? Aquí nos da el ejemplo de esta chica que podemos decir que vive con un trauma, porque cuando tenía 6 años ella vio como a una persona muerta o así, y todo eso fue arrastrando y cargó con muchos años, ¿no? Y pues aquí nos damos cuenta que el temor no ataca a las personas por decir que no conocen a Dios, sino es como una prueba en nuestra vida. Nosotros, conociendo a Dios, pues se vienen pruebas, aflicciones o diferentes situaciones a nuestra vida, ¿no? Y es que el temor es una de las causas por las que a veces podemos dudar de Dios, dudar de su bondad, incluso de la existencia de Dios, porque nosotros, siendo humanos, nos ha pasado, ¿no? De que estando ya en una situación que pues llegas al tope y dices, pues, ¿por qué a mí me pasan esas cosas? ¿O qué hice yo para merecer ciertas cosas, ¿no? Y empiezas como a dudar de lo que Dios está haciendo, de si realmente Dios existe o por qué te está pasando esto a ti. Y
Ah, sí. Y aquí nos habla también, nos dice que pues el enemigo puede atacar a los niños antes de nacer. Bueno, aquí ya nos está hablando más del temor, nos está hablando del rechazo, ¿no? Nos dice que la práctica del aborto ha destruido miles de vidas y el hijo que sobrevive, pero no es deseado y está sufriendo el rechazo. Y tristemente, pues nosotros actualmente vivimos en un mundo pues ya decaído, muy decaído, que nos hacen ver las cosas normal, digamos, ¿no? O sea, que todo está bien, que todo lo que está sucediendo es normal y así. Pero pues nosotros hay que filtrar todo con la palabra, porque el aborto es un tema muy controversial para nosotros, para las personas más que nada que no conocen a Dios, porque hablar de esos temas con una persona que no conoce a Dios te va a estar atacando, te va a estar diciendo que eres una persona, pues no sé, anticuada o no sé, muchas cosas, o sea, que creo que a todos nos han dicho, ¿no? Pero pues sabemos que esto es una práctica pues inhumana, porque pues en pocas palabras es un asesinato, así como lo quieran ver. O sea, hay personas que justifican este acto, ¿no? Es con sus argumentos y bueno, muchas cosas se basan en ideologías, pero pues sabemos que esto es una práctica que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que es el plan de Satanás para ¿cómo puedo decirlo? Para producir rechazo ante las personas, ¿no? Dice, ataca a los niños antes de nacer, y como les había dicho hace rato, pues y si nace, pero no fue deseado desde un principio, entonces desde ahí comienza el rechazo, y los niños que van creciendo con eso pues van a decir, no, pues si desde un principio mi mamá no me quiso a mí, mi mamá me rechazó a mí, o las personas que me rodean pues nunca me quisieron, ¿no? Y entonces crecen con ese trauma, con ese pensamiento de creer que si en primera tu mamá no te quiso, o sea, ¿cómo te van a querer las demás personas, no? Si las personas que dices querer, o las personas que deberían de quererte no te quieren. Estaba pensando en una situación que vivimos hace tiempo ahí en mi casa. Quizás no tiene mucho que ver con eso, pero sí quiero ponerlo como de ejemplo. Estábamos trabajando ahí con un amigo de mi papá, un vecino, y estábamos hablando de que pues nosotras queríamos salir a estudiar y pues como superarnos profesionalmente, ¿no? Y hablando de todo eso, y ya mi papá le preguntó al señor y le dijo, le habló acerca de su hijo, le decimos Chabelo, y le dijo, ¿y con Chabelo? Y el señor le dijo, ay no, con él no hay futuro. Y sí nos dio risa, o sea, a todos nos dio risa ese comentario, que dijo, no, pues es que con él no hay futuro. Pero después nos pusimos a analizar eso, y mi mamá dijo, ¿te das cuenta que desde un principio, o sea, su papá, no es que le esté deseando el mal, sino que no esté creyendo en él? O sea, que su propio papá esté diciendo, con mi hijo no hay futuro, mi hijo no puede hacer esto, no lo creo capaz de llegar a tanto, empezando por su papá. O sea, ¿qué van a decir las demás personas si su propia familia está dudando de él o está subestimando, ¿no? Entonces, así como hablábamos anteriormente en la clase pasada, muchas heridas que nosotros cargamos son, pues tristemente lo traemos desde que somos niños, ¿no? Y son causados por la familia, por nuestros papás, por personas cercanas a nosotros que tomaron decisiones incorrectas o no tomaron buenas decisiones, y tristemente pues nos está afectando hasta ahora o hasta cierta edad, en la edad en la que nos encontramos. Bueno, también en primera de Juan 4:18, primera carta de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo,
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nos está hablando de los que ya conocemos a Cristo, ¿sí? Dice que los que ya estamos en Cristo, pues no debemos tener temor, porque el perfecto amor ya ha sido derramado en nuestro corazón, como dice en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado. Pero resulta que cuando nosotros traemos todas estas heridas de temor, de rechazo, por más que Dios derrame de su amor, nunca lo vamos a poder contener, porque somos como una vasija rota. Entonces, por más que una vasija rota nunca va a poder ser llena, porque siempre debe estarse saliendo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere sanarnos, porque Él quiere darnos de su amor. Él tiene sobreabundante amor para cada una de nosotras. Y Dios nos muestra su amor al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y sabemos que ese sacrificio fue perfecto. Pero hay un ángulo especial que vamos a ver, un área especial que vamos a ver hoy en este sacrificio. Que Jesucristo vino también para identificarse con nosotros. Qué importante o qué diferente es cuando nosotros hemos pasado por alguna situación y Dios nos ha sacado de ahí. Y viene alguien que está pasando por algo, por lo que tú pasaste, y tú puedas tener compasión y puedas entender exactamente lo que está pasando, lo que está viviendo, ¿verdad? A lo mejor, no sé, alguien que en algún momento ha estado deprimido, muy deprimido, y Dios te ha sacado de ahí, y luego encuentras a alguien que está en esa depresión y que hay veces que ni se ha enterado que lo que tiene es una fuerte depresión, pues tú, ¿verdad?, puedes comprender y ayudarle a salir de ahí, a decirle cómo puede agarrarse de Dios para poder salir de ahí, orar por la persona. Es muy diferente, digo, no necesariamente, ¿verdad? Aquí que estamos con los jóvenes, los chicos de la casa de restauración, digo, yo nunca he sido alcohólica, ni fumadora, no he tenido ningún vicio de esos. No necesariamente tendría que pasar por eso para poder sentir el amor de Dios y la compasión por ellos, ¿sí? Pero obviamente alguien que ha salido de ahí se puede identificar y decirle, yo sé lo difícil que es, ¿no? Aunque les digo, no necesariamente, porque Dios nos hace sentir, ¿verdad?, ese amor y esa misericordia. Incluso Dios nos permite percibir lo que hay en su corazón, lo que están sufriendo, y entonces uno se extiende, ¿verdad?, como instrumento para que Dios bendiga a estas personas, o a alguien más también fue con nosotros compasivo y nos ayudó y nos sostuvo cuando estuvimos mal. Es muy importante esto de que Cristo se identifica con nosotros, porque Jesucristo fue rechazado también desde que estaba en el vientre, ¿sí? Acuérdense que su mismo papá adoptivo, podemos llamar así a José, ¿verdad?, iba a dejar a María secretamente, y secretamente porque era un hombre justo. Porque sabemos que si María ha sido exhibida y si José hubiera dicho, está embarazada y no es mío, y ya estaban comprometidos. Entonces, ¿qué era la sentencia para ella? Morir apedreada, porque estaba embarazada y no era de José. Y luego imagínate, o sea, tú no más piensa, ponte un ratito en sus zapatos, que le llegas aquí al prometido diciéndole, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Pues ajá, imagínate cómo te lo va a creer, ¿verdad? Eso no te lo cree nadie, ningún hombre de ninguna época, en ningún lugar del mundo, ¿sí? Pero Dios se le reveló a José, y él supo que verdaderamente era concebido por el Espíritu de Dios, que su esposa, que su prometida no lo había traicionado. Entonces, Jesús fue rechazado desde ese inicio, ¿verdad? Y su vida todo el tiempo sufrió rechazo. Estuvo perseguido, ¿verdad?, por Herodes, mandó matar a los niños menores de 3 años porque él creía que entre ellos iba a morir Jesús, y todo el tiempo Jesús fue rechazado, ¿verdad? Sobre todo por los escribas y fariseos, que eran los que deberían haber estado enterados de quién era Jesús, porque ellos sabían las escrituras, pero solo las tenían en su mente, no estaban en su corazón. Porque Jesús mismo les dijo, si verdaderamente conocieran a mi Padre, sabrían que yo he venido de Él. Pero Él fue rechazado, y cada rato, ¿verdad?, estaban tramando cómo hacerlo tropezar y cómo quitarle la vida.
¿Por qué? Porque Jesús es luz, es la luz del mundo. Y entonces esa luz venía a exhibir lo que ellos eran y no les gustaba. Cuando Jesús viene y nos, en su pureza, nos vemos reflejados, una de dos: o hay quebrantamiento y arrepentimiento, o hay rechazo. De no quiero que te acerques. ¿Por qué? Porque me gusta estar donde estoy. Mis obras son malas, pero ahí quiero seguir. ¿Sí? Y hasta el día de hoy sigue recibiendo el Señor Jesús rechazo, porque no toda la gente abre su corazón a Dios. Entonces Jesús sabe exactamente lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos cuando somos rechazados. Y así como lo estaba mencionando Romy, el diablo sabe que si le hizo daño a un bebé desde el vientre, ya lo atrapó, ya lo tiene como víctima, ya lo tiene controlado. Y aunque nosotros vengamos a Cristo, si nosotros, acuérdense que lo único que nace de nuevo es el espíritu, cuando tenemos el nuevo nacimiento. Lo único que nace de nuevo es el espíritu, pero el alma sigue siendo íntegramente la misma, y nuestro cuerpo igual, ¿sí? No nos hacemos más jóvenes o no envejecemos, el cuerpo nuestro sigue siendo el mismo, pero el alma tiene esa parte donde hay heridas en el corazón, ¿sí? Y eso es un trato que Dios va a tener poco a poco con nosotros. Pero también pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno está físicamente herido y llega, no sé, te cortaste y llega la enfermera a tallar la herida antes de curarla? ¿No es así? Primero la desinfectan con cloro, no sé, casi así meterle el cepillo a todo ahí, porque debe quitarse todo aquello que puede provocar una infección y provocar un daño mayor que el que ya recibimos, ¿no es así? ¿Y qué es nuestra reacción? Lo primero, al frotar, quitar y decir no, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empieza a tratar con esas heridas, nuestra reacción muchas veces es no me toques, no me digas. Incluso a veces nos engañamos y queremos fingir que nunca pasaron las cosas, como lo menciona aquí también en uno de los testimonios de una jovencita que fue abusada por su papá, y ella fingía, no, eso nunca pasó, eso nunca sucedió. ¿Por qué? Porque es muy doloroso lo que estaba pasando, ¿sí? La experiencia que tuvo fue tremenda. Entonces, por eso ella quería decir, eso nunca pasó, eso nunca sucedió, pero eso no significa que desaparece. Es como tener el montón de basura y ponerle un tapete encima. Está el tapete, pero la basura sigue abajo, ¿sí? Nada más que acá el daño, pues es en lo profundo del corazón, ¿sí? Fíjense bien, también pasa algo terrible, que si nosotros no dejamos que Dios sane nuestro corazón, el diablo tiene autoridad de estarnos manipulando. Haz de cuenta que esas heridas son esas pequeñas áreas donde el diablo puede meter y controlarnos, ¿sí? Y hacernos y ponernos mal. Porque cuando yo tengo esa herida del temor, ¿verdad? Soy muy insegura. Y siempre hay algo que a veces nosotros traemos de la niñez que nos provoca mucho temor, ¿verdad? Hay quienes son muy valientes y no les importa hablar en público y no les importa si piensan bien o mal, se atreven y lo hacen. Pero vemos muchos que hoy como Dios tuvo que tratar con nosotros porque había mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque situaciones que pasa uno con los papás o con la familia, etcétera, los rechazos que recibe uno desde que está en el vientre, y poco a poco Dios nos va liberando y sanando, porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere hacernos libres. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga ningún área que pueda controlarme, ¿sí? Porque eso es lo que hace. A ver, dime, ¿sí o no? Y más con los hijos. Cuando uno se siente culpable, y tú quieres reprender a tu hijo y te saca de inmediato aquello con lo que sabe que te va a hacer sentir culpable, tú das un paso atrás y te calmas. Automáticamente te calmas, te callas, te quedas sin argumentos porque sabes que te sientes culpable y no quieres exigirle ya, ni le quieres poner límites, ni lo quieres disciplinar, porque esa es su forma, él va a controlar. Y los hijos nos huelen la culpabilidad a kilómetros. Entonces, el daño que les causamos
al sentirnos culpables es peor que el mismo daño que hicimos por lo que nos sentimos culpables. Espero no haberlas enredado. Sí. Pero necesitamos nosotros librarnos de eso. ¿Por qué? Porque los hijos siempre necesitan un consejo, siempre necesitan límites, ¿sí? ¿Y quién se los va a dar? Nosotros, con sabiduría, con amor, con firmeza, porque Dios, con todos los años que tenemos, Dios nos sigue poniendo límites, Dios nos sigue reprendiendo, ¿no? Nos sigue dando aquel barazo, claro que literal no vamos a estar con los hijos dándole un barazo a los 30, a los 20, eso ya se acabó, pero sí podemos orar y decirle sabiamente, esto no es correcto, ¿sí? Tenemos nosotros cómo decir la palabra, decir la verdad absoluta, lo que dice la palabra. Y los hijos, como nos decía Romy, están llenos ahorita de tantos argumentos que parecen tan verdaderos, que parecen tan buenos, que parecen tan justos, pero si la palabra de Dios se opone a eso, entonces nosotros tenemos que enseñarles a hacerlos a un lado, o ponernos en oración para que Dios les dé ese discernimiento, porque nosotros más que nunca tenemos que pararnos en la verdad de Dios para poder sanar y para sacar a otros de su error y para que Dios nos use, para que otros sean sanados y rescatados. Bueno, vamos a continuar con otra parte que es el rechazo y voy a dar lectura a otras porciones de aquí que nos habla el capítulo. Nos dan ejemplos de algunas personas que sufrieron rechazo y demás. Nos dice, bueno, el autor del libro aquí nos da un ejemplo y dice que pues tienen un tercer hijo que sufre de autocompasión y dice, él es incapaz de recibir corrección de ninguna clase sin responder con sentimientos de lástima por sí mismo, lo cual origina un problema en la disciplina. Él es el único de nuestros pequeños que responde de esa manera. La aparente explicación se desprende de las circunstancias anteriores a su nacimiento, cuando su madre sufrió algunas experiencias muy difíciles que le condujeron a sentir autocompasión y rechazo. El niño nació cuando la situación estaba solucionada, pero cuando surge algo en su contra, él responde con ese sentimiento, tal como lo hiciera su madre mientras lo llevaba consigo. Y pues volviendo a lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sucede cuando los niños, los bebés no deseados, las mamás pasan por situaciones difíciles y durante el embarazo viven momentos difíciles, ¿no? Y entonces de cierta manera pues también tiene mucho que ver con el niño porque pues lo trae dentro y tristemente hay niños que nacen con eso, ya nacen con ese sentimiento y pues sí, les cuesta como sobrellevar circunstancias así porque se sienten como incapaces, ¿no? Incapaces de hacer algo o ¿cómo puedo explicarlo? Pues sí, porque eso surgió desde, podemos decirlo, prenacimiento y ya es como no sé si se puede decir que es algo hereditario, pero pues ya lo traen desde antes. Y nos dicen, bueno, es un ejemplo que nos da el autor acerca de esto y nos dice también, a través de heridas, Satanás tiene maneras de formar e influenciar el concepto que una persona tiene de sí misma. A su vez, la autoimagen determina en gran parte lo que ese individuo llegará a ser. La herida de rechazo dejará a la persona con una imagen de sí misma caracterizada por la falta de autoestima y sentimientos de inferioridad. Hablábamos la semana pasada que el hecho de que nosotros, por ejemplo, ¿no? Sucede más, creo que en esta etapa de la adolescencia, de la juventud, cuando nos encontramos como muy inestables emocionalmente y pues son heridas que nosotros venimos cargando y nos dice aquí que se ve reflejado en la
sentirnos inferiores pues a las demás personas. Todo eso es la falta de autoestima o ese tipo de problemas, pues están reflejando que realmente tenemos heridas, ¿no? O en este caso que alguna vez fuimos rechazados, porque yo creo que todas las personas, o sea, todo ser humano, en algún área de su vida, en algún momento de su vida ha sufrido rechazo de cualquier persona o en cualquier momento, ¿no? Y también nos dice, muchos sufren el síndrome del fracaso debido a un falso concepto de sí mismos. Los niños pueden tener la opinión de sí mismos como siendo tontos, estúpidos, feos, no aceptados y demás. Esas opiniones se forman a partir del comentario de los padres, tales como tontito, estúpido, nunca aprenderás, nunca llegarás a nada. Es el ejemplo que puse hace rato de que los padres llegan a dudar de los hijos o así. También sucede que los padres a veces pues no se miden en sus palabras o llegan como a herir a sus hijos diciéndoles, porque sí he escuchado de padres que le dicen a los niños, ¿no? Hablando en especial en el área académica, ay, es que eres un burro, ¿cómo puedes sacar un 7? O algo así como nos comentaba Betty hace algunas clases, de que el perfeccionismo de los padres, eso es lo que también llega a dañar a los hijos y llega a crear ciertos problemas de inferioridad, de ¿cómo puedo decir? Sí, más que nada de inferioridad o de baja autoestima, y por eso los niños crecen con esa idea, no, pues es que a mí ya me dijeron que yo soy tonto, que no puedo lograr esto que yo quiero, que pues ese tipo de cosas, como nos dice aquí, nunca aprenderás, nunca vas a llegar a hacer nada, porque los papás ya les sembraron eso a los hijos, y sabemos que los niños son seres inocentes, que todo lo que les dices, pues se les queda, ¿no? Si tú les dices que es un superhéroe, se lo va a creer, o sea, va a creer que es un superhéroe o algo así, pero si le dices también que es un ser inservible y miserable, también se lo va a creer y eso va a ir arrastrando. Y dice también, las palabras pueden herir profundamente. Luego el enemigo de nuestras almas encuentra un lugar para obrar. Una vez que el modelo se establece, es más difícil de romper o eliminar. Cuando el enemigo ve que hay cierta parte de nuestra vida que está débil, porque está lastimado, es ahí donde pues ve como una entrada, ¿no? Es más fácil de acceder para él, porque dice, no, pues aquí esa persona está así, esa persona está débil, está herida, entonces pues yo entro y me va a ser más fácil pues dominarla. Y dice, cada vez que yo debía hablar de un lugar nuevo, el temor se apoderaba de mí, y aún después de años como orador no disminuía. Ese es el ejemplo del autor, ¿no? Sí, es el ejemplo del autor, y dice, después de orar y buscar a Dios para hallar la respuesta, el Señor me mostró que ese temor ante una nueva experiencia comenzó al nacer, debido a que yo fui el primer hijo. Mi madre no estaba preparada para dar a luz, a no ser con mucho temor, sin la comodidad de mi impresión subconsciente. Sin la comunidad de un hospital, ella casi muere antes de que yo naciera. El temor de ese acontecimiento dejó en mi impresión subconsciente, que hizo que cada nueva aventura o experiencia, un tormento que se manifiesta por la expresión no puedo, hasta que el Señor sanó completamente esa área de mi vida. A veces inconscientemente también los padres pueden crear ese tipo de inseguridades en los hijos, y como aquí nos dice, pues yo creo que la mamá no tuvo la culpa, ¿no?, de que él fuera el primer hijo así, pero tristemente pues se dio eso, y él creció con esa idea de que pues no podía, o de que no era capaz de hacer ciertas cosas, hasta que él se entregó completamente al Señor para que lo sanara esas partes de su vida, ¿no? Y dice, nuestras mentes subconscientes se convierten en la de toda experiencia pasada, del cual fluyen respuestas emocionales o situaciones presentes. Encontramos una barrera de impulsos interponiéndose en los patrones del pensamiento, creando y renovando sentimientos de depresión, enojo, resentimiento y temor. Nuestra respuesta ya no es racional, nosotros ya no estamos en control,
control, las respuestas emocionales vienen como olas que nos envuelven. Esa situación ha sido creada por vivencias pasadas acumuladas en la mente subconsciente. Pues estamos hablando de eso, ¿no? Poco a poco vamos a, pues, agregándole algo más a nuestro saco, por decirlo, y si no decidimos sanarlo, pues va a ir creciendo hasta el punto de que va a explotar. Y tristemente cuando ya estás muy lastimado, muy herido y llegas a explotar, no solo te haces daño a ti, sino le haces daño también a las personas que te rodean inconscientemente. Y nos dice, el Señor quiere que seamos libres. Él desea que tú estés en control de tus emociones. Tu voluntad que gobierna tu vida debe ser liberada para controlar tus acciones y decisiones. Mientras tú arrastras heridas del pasado, el enemigo tiene medios para atacarte y oprimirte. Porque mencionábamos hace rato de que es más fácil, o somos presa fácil para el enemigo, ¿no? Cuando estamos arrastrando heridas del pasado, cuando tenemos cosas que no hemos perdonado, a personas que le guardamos rencor, que no hemos perdonado, o simplemente pues tenemos su corazón herido y que no permitimos que Dios nos sane. Y lo único que tenemos que hacer para nosotros poder obtener esa sanidad es dejar a Dios que obre. Hace 8 días también Pau y Romy nos mencionaban que a veces no somos honestas con Dios, que delante de la gente cuando nos dice cómo estás decimos bien, pero a veces también lo hacemos delante de Dios y no queremos que Dios trate con esas áreas porque fue muy doloroso, y obviamente es doloroso, pero ese dolor va tratado con Dios, va a erradicarlo y ya no vamos a ser presas de todo eso. Nosotros cuando no dejamos que Dios obre, estamos prisioneras. Y aquí está diciendo que Dios quiere, en este último párrafo dice que Dios quiere que seamos libres. La voluntad de Dios es que seamos libres. Entonces, si nosotras no dejamos que Dios obre en nosotras, pues seguimos presas. Y además, dejamos que el enemigo nos siga haciendo daño, controlando y poniendo en nosotras una imagen negativa de nosotras mismas. Entonces Dios quiere que nosotros nos veamos como Él nos ve y que nosotras seamos libres, porque cuando nosotras estamos presas, aparte que nos hacemos mucho daño, hacemos daño a todos los que están cerca de nosotros, ¿sí? Aunque no queramos, pero todo lo que traemos lo impregnamos en todo lo que hacemos, en todo. Por eso dice Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él y no para los hombres. ¿Por qué? Porque si yo le pongo mi corazón a todo lo que hago porque es para Dios, entonces eso va a tener un efecto diferente. Y tú dices, ay, ¿qué? ¿En guisar? Pues sí, si tú haces aquello con amor, con dedicación, porque lo haces para Dios, porque Dios va a sentarse a tu mesa a comer, así sea lo más sencillo, eso no es lo importante, sino el amor que tú le pones. Y vas a ver que tu familia va a quedar maravillada. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu corazón en lo que estás haciendo, ¿sí? Y así puede ser cualquier cosa que tú hagas. Entonces Dios nos quiere hacer libres, porque Dios no nos quiere prisioneras. Porque también cuando nosotros ponemos esas barreras de nadie más me va a hacer daño, también Dios se queda afuera. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a poder venir en nuestro auxilio? Solamente Dios puede sacarnos. Yo sé que hay situaciones muy duras, muy difíciles que hemos atravesado todas, porque como lo mencionaba Romy, nadie en este mundo puede decir, ah, yo nunca he sido rechazado, ah, yo nunca he tenido temor. Eso nadie. En cualquier nivel económico, en cualquier lugar del mundo, siempre alguien nos ha hecho daño y nosotros al mismo tiempo lo hemos hecho. Y desgraciadamente nosotros como papás, como mamás, les hemos hecho daño a los que más decimos que amamos, que son nuestros hijos. Los amamos mucho, pero ¿cómo les hemos hecho daño también? Digo, tampoco con eso nos vamos a ir al extremo de nos vamos a sentir culpables y en el banco de los acusados. Digo, tenemos también que pedirle a Dios sabiduría para decidir perdonarnos, porque el estarnos sintiendo culpables no va a solucionar nada, nos tiene atrapadas también. Y como les digo, eso le perjudica más a los hijos,
porque entonces ya saben cómo manipularnos, ya saben cómo obtener lo que ellos quieren, y eso pues no es correcto. Dime cuándo podemos manipular a Dios, ¿verdad que no? ¿Y de qué tamaño nos ama? Pues para haber enviado a su Hijo unigénito. Nos ama de una manera que no alcanzamos a comprender, pero no lo podemos chantajear, no lo podemos manipular. Somos hijas muy amadas por Dios, pero Dios no tiene hijas consentidas y malcriadas, ¿sí? Dios tiene hijas, ¿verdad? Hijas llenas del amor, la compasión, la misericordia de Dios, pero hijas con madurez espiritual, con sabiduría, con temor de Dios. Y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como dice aquí, Dios quiere que tengamos en control. Digo, no vamos a estarnos así como que programando de, ay, si pasa esto no voy a llorar, o sea, no, o ay, si pasa esto no me voy a poner mal, o sea, no podemos controlar eso. Pero mientras más dejamos que Dios nos sane, mientras más nos llenamos de Dios, pues vamos a tener dominio propio. Entonces cuando vengan y nos digan, oye, ¿sabes qué? Que tal persona está hablando esto y esto de ti y dice que eres de lo peor, y nosotros podemos tener la paz de Dios para bendecir y no maldecir. Y no decir, ah, sí, eso dijo ahorita voy a ir y le voy a decir que me aclare eso. ¿Y qué vamos a resolver con eso? Nada, porque la persona es libre de decir lo que bien le parezca, pero también es responsable delante de Dios de lo que diga. Pero esa responsabilidad es de esa persona, no mía. Si ella tiene ese concepto de mí, ese es su concepto, pues yo no tengo por qué engancharme. ¿Sí me explico? Yo decido perdonar y decir, no, Señor, yo la bendigo, yo digo que es una mujer o es un hombre de bendición, y yo, Señor, guardo mi corazón. Pero lo puedo hacer cuando Dios ya me ha sanado, porque si mi corazón está herido, lo que voy a hacer primero es ponerme los guantes e ir a surtirme a quien se atrevió a decir algo de mí, ¿sí? Entonces tenemos que mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante dejar a Dios que sane profundamente nuestro corazón. Ciertamente, como lo hemos dicho, lo que hemos vivido hasta ahorita no es todo lo que vamos a enfrentar, ni lo peor que enfrentaremos, porque cada vez vendrán pruebas más grandes, pero ya sabemos qué debemos hacer, ¿o no? Claro que de repente a lo mejor el guamazo nos tira, nos desequilibra, decimos, Dios, ¿qué está pasando? Pero vamos a saber con quién ir, ¿verdad? Estar ahí con Dios y decirle, Señor, no quiero tener otra vez mi corazón todo hecho pedazos, no quiero, o si está hecho pedazos otra vez, porque es que no puedes controlar tú las tribulaciones o lo que Dios permite, pero sí sabemos de qué manera salir de ahí. ¿Cómo? Amando, perdonando, bendiciendo y dejando que Dios nos forme, ¿sí? Porque mientras venga Cristo o mientras Dios nos llame, estamos en proceso. Eso no va a acabar hasta que estemos con Él. Pero mientras estemos aquí, dijo Jesús, tendremos aflicciones. Son parte de las promesas. No nos gusta, a nadie nos gusta. Yo creo que nadie ora y le dice, Dios mío, dame una aflicción. ¿Verdad que no? No, dice uno, las que tienes ya ahí conmigo, pues ni modo, las vamos a pasar. Y sabemos que es de bendición, porque cuando ya uno ha pasado por ahí y ve uno que Dios nos ha madurado, que Dios nos ha purificado, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha hecho más sabias, más fuertes, pues entonces decimos, bueno, Dios, gracias porque valió la pena. Estoy más contigo, estoy más enamorada de ti, estoy más enamorada de tu palabra, estoy completamente dispuesta. Pues bien valió la pena la prueba que pasamos, ¿sí? Pero nosotras decidimos, dice que cuando el diablo te aviente limones, hagas limonadas, ¿verdad? Y eso se oye muy bonito y romántico. Pero el ponerlo por obra, eso es otra cosa. Y hoy estamos pensando, Romy y yo, en una dinámica.
¿qué dinámica les podemos poner? Porque sabes que cuando hay una dinámica también hay como una enseñanza más práctica y que memorizamos con más facilidad cuando hay una dinámica. Pero como tal dinámica no encontramos, pero sí el Señor nos dio algo especial para cada una de ustedes.